La COP ha rechazado el descuento anunciado por el gobierno a los trabajadores y habló de una provocación por parte del Ejecutivo. Está respondiendo el ministro de Trabajo en este instante en La Paz sobre este tema y las leyes y todo lo que le acabamos de comentar. Veamos, por favor. General del Trabajo. La comisión encargada de elaborar la ley de minería, que son leyes fundamentales para acabar de una vez por todas con lo que aún queda como cuerpo extinto del 21060, es fundamental. Entonces en los próximos días seguramente estaremos empezando este trabajo. Y dentro de aquello, esperamos que la Central Obrera Boliviana también cumpla por su parte. Nosotros consideramos que estamos obrando en sujeción a nuestro marco legal, a tiempo de asumir estas funciones circunstanciales desde ya de nuestro paso por el Ejecutivo. Cada uno en su momento y de modo público hemos jurado acatamiento pleno y respeto a la Constitución Política del Estado y demás leyes vigentes en el país. Y en la búsqueda de ese cumplimiento precisamente se han emanado resoluciones, decretos supremos que todos tenemos que acatar y cumplir. La Constitución sí habla del respeto a la protesta, al derecho a la protesta, ministro. Y el convenio firmado con la COP establece que se respeta el fuero sindical y el derecho a la protesta. Precisamente el sexto punto establece aquello. Elaboramos un documento escrito de respuesta cuando la COP, el 9 de abril, nos presentó una solicitud para que nosotros contestáramos en forma escrita a las preocupaciones que ellos tenían. Y uno de esos puntos fue precisamente el fuero sindical. Y lo que les dijimos en forma escrita fue que efectivamente la Constitución Política del Estado, llevada adelante para que sea aprobada a través del referéndum y promulgado este instrumento que se llama Constitución Política del Estado por este gobierno, respeta plenamente el fuero sindical, que está expresado en el artículo 51, reitero, y que también define en qué consiste el fuero sindical. El fuero sindical lo define así el artículo 51, se refiere a los dirigentes sindicales que no pueden ser procesados por funciones, por acciones realizadas, reitero, en el desempeño de sus funciones sindicales. Y por otro lado, que después de haber cesado en sus funciones sindicales no pueden ser despedidos por la parte empleadora durante el lapso de un año. En eso consiste el fuero sindical, no es otra cosa. Ahora bien, los dirigentes sindicales están declarados en comisión y por mandato de la ley nosotros no podemos determinar el descuento de las boletas de ellos están declarados en comisión. Pero la ley no dispone otra cosa con relación al fuero sindical. Sí, pero no les descuentan a los dirigentes, pero le van a descontar al resto, es decir, a todas las personas que sustentaron y eso es las cumplir la ley. movilizaciones. No se les va a descontar a los dirigentes porque están declarados en comisión. Entonces no podemos descontar. ¿Eso no es no respetar el derecho a la protesta, ministro? No. El derecho a la protesta no es fuero sindical, no es sinónimo. Fuero sindical tienen los dirigentes. Y nadie en el país goza de inmunidad, que no se vaya a confundir fuero sindical con inmunidad. El propio presidente del Estado Plurinacional no tiene inmunidad alguna y ningún componente de la sociedad del Estado Plurinacional de Bolivia tiene inmunidad. Todos estamos obligados al acatamiento de la ley, a su cumplimiento. Por ello no se confunda fuero sindical con inmunidad. Ahora el derecho a la protesta está vigente. Han marchado por las calles, han manifestado sus criterios y en eso consiste el derecho a la protesta. Ministro, permítame que le pregunte esto. Usted ha sido antes dirigente sindical, ha sido asesor de la COP, Así es. ¿no? Y han realizado paros y han realizado también marchas contra otros gobiernos. Y a esos gobiernos se les exigía que no se les descuente por los días de protesta. Pero eso no parece ahora equilibrado. Es decir, contra este gobierno no se puede hacer protesta. Este gobierno no es nada más que el sindicato hecho gobierno. Lo he manifestado permanentemente. Es el dirigente sindical hecho presidente de este Estado plurinacional. Son los dirigentes sindicales ahora en el desempeño de funciones en la conducción de la nave del Estado. Yo no puedo negar porque públicamente yo decreté paros en el sector del cual fui dirigente. Y fui dirigente en muchos lares del país. También recorrí este tramo de Oruro a La Paz en varias marchas. Lo hicimos, varios componentes de este gobierno. Pero la gran diferencia está en la esencia, en el origen de nuestras protestas. Nosotros combatimos contra gobiernos neoliberales que estaban gobernando al país en favor de mezquinos intereses de élite y entregando nuestros recursos naturales a la voracidad de las transnacionales. Este gobierno es totalmente diferente.
Por eso, desde nuestra concepción, debiera apoyársele desde la instancia sindical y no reiterar viejas experiencias amargas como en el pasado, para no ir muy lejos. Contra el gobierno de don Hernán Siles Suassuna también participaron varios sindicalistas en la conducción de la nave del Estado en aquella época. ¿Y qué pasó con la experiencia de la UDP? Precisamente una actitud desacertada hizo que se defenestrara a ese gobierno, que bien podía haber sido ya el inicio en esa época de un cambio. Pero ¿qué pasó? Sucedió que después de su derrocamiento, porque fue así, resultó que vinieron más de 20 años de neoliberalismo. Entonces tenemos que cuidar este proceso. No negamos, fuimos dirigentes sindicales, pero la esencia, el origen de la asunción, de la toma de esas medidas, tuvo otros móviles. Derrocamos gobiernos, pero neoliberales, pero jamás nos prestaríamos a tomar acciones tendentes a perjudicar el proceso de cambio que es favorable para sindicalistas, para dirigentes, para dirigidos, para dirigidas, para varones, mujeres, trabajadores del campo, de la ciudad, trabajadores manuales, intelectuales, en sí, para todo el pueblo boliviano. Usted dice el gobierno es el sindicato. Entonces, ¿por qué afectar a los sindicatos? Porque al final lo que va a pasar es que los que salieron a protestar les van a decir a sus sindicatos: ustedes nos convocaron, a ustedes no les descuentan, pero a nosotros sí. Se tiene que tomar las cosas ubicándonos dentro del principio del realismo. Es un principio que dentro de la toma de medidas, en la asunción de tácticas y estrategias, en el verdadero liderazgo se debe tomar en cuenta, así como en la administración. Y la realidad económica del país no da para dar más incrementos salariales en la medida en que solicitó la Central Obrera Boliviana. Este gobierno ha hecho todo lo que ha podido, más que los gobiernos anteriores. Por ello es que, lo voy a reiterar, nos hemos constituido en los segundos campeones en todo el continente latinoamericano en cuanto a incremento de salario mínimo nacional. Nadie puede decirnos que los incrementos desde el 2006 a los salarios haya estado por debajo de la tasa de inflación, siempre hemos estado por encima. Y jamás hemos congelado, como en los gobiernos neoliberales, los salarios, como el 2003, el 4 y el 5, con 440 bolivianos congelados. Entonces esas son las diferencias que se deben tomar y asumir también como líderes sindicales, como dirigentes, medidas dentro de ese realismo y dentro de las decisiones que también toda la sociedad boliviana ha tomado. Y esa decisión es llegar al proceso de cambio para tocarlo, acariciarlo, saborearlo, olerlo y vivirlo. Ahí sí podremos tener el salario digno que estamos expresando en la Constitución Política del Estado. Y seguramente ahí ya no habrá más paros, más huelgas, más marchas. Pero es un proceso y hay que dejar que este gobierno construya ese proceso. Ministro, está con nosotros también en nuestra señal en Santa Cruz José Gary Áñez, que quiere participar en esta entrevista. José Gary, buen día. Hola, Di Luis, ¿cómo le va? Igualmente al ministro un grato saludo, como del mismo modo, muy buenos días. La posibilidad de encontrarnos a través de PAT. En relación al 1 de mayo se habla de un paquete de normas y la abrogación del 21060, que tiene ya vigencia desde mediados de los 80 hasta esta fecha. ¿Cuáles son las medidas a tomar? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Y cómo se reestructuraría en relación a la oferta y la demanda sin el 21060 el mercado en Bolivia? Tenemos una constitución política del Estado y en su artículo 306, cuando se refiere al ámbito económico, establece 4 pilares fundamentales, como en esta mesa que tengo delante mío. El Estado como protagonista fundamental y regulador de la economía nacional, la iniciativa privada, la empresa comunitaria y las cooperativas. Precisamente dentro de una amalgama, una simbiosis totalmente armónica de esos 4 elementos organizativos de la economía nacional, se tiene que buscar la realización, la cristalización, la materialización de lo que se ha denominado la economía plural en el Estado plurinacional. El 21060 no data desde 1980, data desde el 29 de agosto de 1985 y como producto del contubernio del bancerismo con el paz extensorismo y sus secuaces que esa vez estaban cobijados en el Parlamento. Hicieron un pacto para llevar adelante ese mandato que vino realizado por los famosos Chicago Boys y que algunos todavía están acá dentro del territorio nacional. Y por ello es que ese 21060 que cambió
o la política económica que le había impreso la UDP nos trajo funestas consecuencias en el ámbito social del mismo modo. Y el próximo 1 de mayo vamos a promulgar un decreto supremo donde se contemplen leyes y decretos supremos que fueron originados como consecuencia del nacimiento de ese 21060 para finiquitar definitivamente y dando tareas al legislativo y al ejecutivo para que vayan sustituyendo esas normas que vamos a citar en el legislativo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional y también en el órgano ejecutivo, y de ese modo sepultar definitivamente al 21060, que a decir verdad en nuestros días actuales es solamente abrojos, hojarasca de lo que fue a tiempo de nacer el 29 de agosto de 1965 y en los 20 años siguientes. Le consulto sobre el paquete de normas en relación a lo que se ha anunciado, porque se hablaba de reuniones de gabinete para precisamente abrogar este decreto 21060 y preparar un paquete de normas para encarar el 1 de mayo y que serán presentadas el 1 de mayo. ¿Cuáles son esas normas? El punto segundo del documento rubricado en días precedentes entre COP y Gobierno establece precisamente que se tienen que tomar acuerdos entre COP y Gobierno para poder determinar ese listado de decretos y de leyes. En criterio nuestro, por ejemplo, hay necesidad de una nueva ley de bancos, de una nueva ley de inversiones, de una nueva ley de minería, sustituir el actual Código de Minería hecho a exigencia, a cabalidad, al gusto y al sabor de los neoliberales que usufructuaron a partir de Gonzalo Sáenz de Lozada, que era minero, de nombre, porque jamás agarró ni pico ni pala, dudo de que haya conocido el estaño, por ejemplo, solamente se dedicó a explotar a nuestros hermanos bolivianos sometiéndolos a la más acre y vergonzante venta de nuestra soberanía nacional. Y hay necesidad de una nueva ley de electricidad, por ejemplo, hay necesidad de una nueva ley forestal, hay necesidad de normar las exportaciones, de modo tal que es un cúmulo de normas todavía que tienen que ser sustituidas paulatina y progresivamente en el legislativo y también en el ejecutivo, dependiendo de si se trataren de leyes o de decretos supremos. Bien, ministro, gracias por atender nuestros requerimientos y a Eddie por permitirnos el diálogo con el ministro de Trabajo. El agradecido soy yo y anteladamente. Bueno, 7:23.